San Roque. La actividad de esta tarde, que es la primera, consta de dos actos. El primero de ellos es la presentación de un libro, Canela de San Roque, por el hablar de la gente. Están aquí los autores, son 5 personas las que han contribuido a la realización de este libro. Yo paso a presentárselo brevemente. En el centro está Luis Soler, alma mater y flamencólogo más que conocido por todo el que se mueve en los círculos flamencos. Está también Antonio Burgos, José Luis Valla, Carlos Martín Ballester, Ramón Soler. Yo les voy a pedir que cuando vayan a intervenir ellos mismos se presenten. Y bueno, recordarles también un momento de publicidad, que mañana continuamos con la Bienal a las 8:30 de la tarde. Inauguramos una exposición fotográfica flamenca de una gran fotógrafa que también nos acompaña hoy, Inmaculada Rodríguez, poeta flamenca, será en la Galería Municipal Luis Ortega Bru. Y a continuación, a las 9 de la noche, para que también lo sepan ustedes, hay un recital flamenco aquí a cargo de otro grande del flamenco, de Juan Delgado, que estará asistido en la guitarra al toque por Antonio Carrión. A continuación tiene la palabra el señor alcalde, presidente de Juan Carlos. Buenas noches a todas y a todos. Creo que hemos aceptado en este inicio de la Bienal, nada más que quiero ver el aforo, perdón por los que estáis de pie, pero nos sorprende gratamente el contar con tantísimas personas que se han interesado por esta Bienal. Comenzamos hoy, 6 de octubre, y vamos a estar 3 semanas, creo que siendo la capital del flamenco a nivel de Andalucía y seguramente a nivel de nuestro país. Gracias por acudir a este Palacio de los Gobernadores, donde nacía la idea. Fue aquí donde tuvimos la oportunidad, en aquel día triste del mes de agosto, de compartir algunas horas con la familia de Canela de San Roque, aquellos días con Alejandro Segovia, en los que, por su familia presente, ya comenzamos a que queríamos hablar, que hablaríamos cuando pasara un tiempo, que hablaríamos en septiembre y cuando pasara una semana. Desde septiembre del pasado año fue cuando comenzó esta aventura. Aquí yo quiero dar y mostrar mi gratitud, en primer lugar a la familia de Alejandro Segovia, a todos los que habéis participado. Sé que han sido muchas reuniones, muchos contactos, muchos medios de comunicación, muchas llamadas a amantes del flamenco para que nos acompañen, y siempre acompañados de la Delegación de Cultura, que dirige mi compañera Lourdes Marchena, que yo quiero agradecer el esfuerzo que su equipo y ella han tenido para que esta primera Bienal del arte flamenco Canela de San Roque sea una realidad. Desde esta noche hasta el próximo día 22 de octubre, San Roque se va a convertir en la capital del flamenco de Andalucía, que es tanto, como decía, la capital mundial de este arte tan ligado a nuestras raíces. Sin el flamenco, reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad, no se puede entender nuestra tierra, no se puede entender Andalucía, no se puede entender nuestra cultura. Y por ello las administraciones públicas todas estamos obligadas a velar por su difusión, por su promoción y por su protección. Esta Bienal que hoy comienza contribuye a mantener el arte hondo como una de nuestras señas de identidad, y lo hace manteniendo vivo el legado y la figura de uno de sus más grandes intérpretes, don Alejandro Segovia Camacho, Canela de San Roque. Es verdad que estos últimos años, por la maldita crisis, han ido desapareciendo algunos festivales y ha sido difícil organizar reuniones de cante hondo, y siempre ese papel lo han mantenido las peñas flamencas a las que también hemos querido dar la participación en esta primera Bienal de San Roque, y quiero aprovechar para mostrarle mi gratitud, mi agradecimiento por esa defensa, por esa protección que realizan de este arte. Y desde aquel fatídico 4 de agosto del pasado año, cuando nos dejó Canela, siempre tuvimos claro que debíamos organizar esta Bienal, que va a reunir a primeras figuras del flamenco, como hoy mismo a las 9 de la noche, que nos acompañará Blanca Pino Chico. Ya está por aquí, ya lo he visto yo en la plaza de la iglesia, ahora no lo veo, pero está ahora. Y a quienes agradezco especialmente el que hayan querido estar presentes en este homenaje, que no es más que el justo y merecido reconocimiento a un cantador que llevó el nombre de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, por todos los rincones del mundo. Mucho se va a hablar a continuación de su figura, de su obra, de su legado,
y de su huella entre lo más grande del flamenco en el libro que hoy se presenta y que lleva por título Canela de San Roque por el hablar de la gente. De todos es sabido que la transmisión del flamenco se ha hecho a lo largo de la historia de forma oral. Por eso es tan importante que este libro salga a la luz, porque gracias al enorme trabajo de recopilación, de investigación que han realizado Luis Soler, Antonio Burgos, José Luis Vargas, Carlos Martín Ballester, ya ha quedado escrito y para la posteridad para siempre, al igual que su arte, lo que fue la vida y la obra de Canela de San Roque. Mis felicitaciones, por tanto, a los autores de esta obra, que es en sí misma una enciclopedia del arte flamenco, toda vez que además incluye 2 CDs con cantes inéditos de nuestro artista flamenco más reconocido. Qué mejor manera, por tanto, de arrancar esta primera Bienal Canela de San Roque que esta presentación y el recital que vamos a disfrutar a continuación de Rancapino Chico, con el que se da inicio a un variado programa de actividades que se va a desarrollar en distintos escenarios de nuestra ciudad, aquí, en el Palacio de los Gobernadores, en la Galería Luis Ortega Bru, mañana con la exposición fotográfica de Isma Rodríguez, pasado en el Teatro Juan Luis Gallardo y también en las peñas flamencas del municipio. Con ello queremos que el flamenco llegue a todos y a cada uno de los rincones de nuestro municipio. Y por ello animo a todos los vecinos de la comarca y muy especialmente a los sanroqueñas, a que nos acompañen en todas las actividades gratuitas, en todos los recitales que se han programado. Y también habrá actividades en el teatro a un precio que creo que es asumible, que es accesible, y de todas formas también estamos colaborando con peñas flamencas y con colectivos para hacerle también más fácil esa asistencia. Comprenderán que no puedo cerrar esta intervención sin ese capítulo con el que he querido comenzar ahora de forma solemne. En primer lugar, como no, a la familia de Canela, gracias, a su viuda Francisca, a su hijo por su entrega, por su permanente disposición para hacer realidad esta Bienal que sin ellos no habría sido posible. Mi felicitación la extiendo también al personal de la Delegación de Cultura y mi agradecimiento a todas las administraciones públicas y entidades privadas que patrocinan y que colaboran en esta Bienal. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, Caja Rural, Restaurante Trocadero, Bodega Barbadillo, Hotel San Roque Suite, Hotel La Milla de Plata, al Casino Admira San Roque y a las empresas municipales Multimedia y Madesa. Concluyo convencido de que esta Bienal, si seguimos así, será todo un éxito artístico y de público, y aprovecho para recordar que uno de los días grandes, serán muchos, pero uno de los días grandes será el último, el sábado día 22, durante el recital de clausura, que tendrá lugar el reconocimiento, donde va a tener lugar el reconocimiento a título póstumo a don Alejandro Segovia Camacho, Canela de San Roque, donde se le hará entrega de la distinción como hijo predilecto de San Roque. Además, en ese acto de homenaje a Canela, que va a tener lugar en el teatro, que lleva el nombre de otro vecino, de otro hijo predilecto de nuestra ciudad, de Juan Luis Gallardo, justo en el mismo año, en este año 2016, donde estamos conmemorando el nacimiento de otro hijo ilustre de este municipio, como es Luis Ortega Bru, autor, entre otras, de la obra que preside este salón de pleno de la parte de acá. Y en esa noche tendremos la oportunidad de disfrutar de José Canela, de uno de sus hijos, y espero que sea por una noche especial. 3 genios, los sanroqueños que estamos compartiendo, y yo espero que la ciudad de San Roque, que quiere que el legado de estos 3 artistas, de José Gallardo, de Luis Ortega Bru y de Canela de San Roque, no quede nunca en el olvido. Hemos tenido este homenaje a Luis Ortega Bru, estamos teniendo durante este año 2016, tenemos un museo dedicado a su obra, tenemos un teatro que lleva el nombre de Juan Luis Gallardo, y vamos a tener, y con ello concluyo, una bienal dedicada a Canela de San Roque, que nace en este año 2016 como una primera edición, pero que viene para quedarse, viene para permanecer en el tiempo, y ese es el compromiso de la Corporación Municipal, y por tanto, siempre que tengamos este éxito de participación, vamos a estar muchos años. Esta es la primera edición, pero serán muchas ediciones más. Muchas gracias. Muchas gracias.
y a continuación damos comienzo a la presentación de la obra. Pues buenas tardes ante todo a todos los que habéis venido, los familiares, los medios de comunicación, toda la gente del flamenco, que veo muchísimas caras, ¿no? Quiero dar las gracias a todo el ayuntamiento por esta bienal dedicada a mi padre, por rendirle, digamos, esta bienal, ¿no?, a su nombre. También al Departamento de Cultura, porque hemos estado trabajando mano a mano siempre, y a todos vosotros, porque también sois partícipes de esta bienal y de hacerle justicia a mi padre Canela, porque la verdad es que ha sido un cantador que se ha dejado el alma para el flamenco y ha dejado una huella muy grande en el mundo del flamenco, y es de honrar, ¿no?, que su pueblo le rinda este homenaje, ¿no? Daros las gracias a todos vosotros y espero que esta bienal sea lo grande que ha sido mi padre y que siga perdurando en el tiempo. Nada más. Cuando ustedes quieran y en el orden que ustedes quieran, pueden intervenir. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y un orgullo y una alegría tremenda que este hermoso salón esté lleno y por el motivo por lo que es. Voy a hablar sucintamente del libro, un libro maravilloso que lo tenemos de milagro, porque han sido fechas muy ajustadas, muchos meses de trabajo, y el libro lo ha traído ahora Carlos Martín. Bueno, yo soy Ramón Soler, que no soy autor del libro, estoy aquí de prestado, y lo tenemos aquí casi de milagro, porque han sido, como he dicho antes, muchos meses de trabajo, prisas, pullas, correcciones, maquetaciones, ordenación de material y demás. Yo, el trabajo que he podido hacer ha sido todo lo contrario que han hecho. Ellos han construido y yo he tenido que destruir cosas, porque he tenido que quitar a lo mejor capítulos o partes, o ordenar el material que ellos iban escribiendo, y para mí ha sido una satisfacción enorme poder ayudarlos a ellos, porque son mi tío Luis y ellos tres, que son como familia también, y sobre todo por la memoria del querido Alejandro, que aparte de ser gran amigo, pues era un cantador que yo me admiré desde adolescente. El libro está estructurado, pues, como pensamos que debe estar estructurado el libro de un artista, lo que es una parte de su vida y una parte de su obra, analizando, pues, en su caso, pues, lo que es su obra, que es su cante. Todos los cantes que se han analizado con meticulosidad, como no podía ser de otra forma, teniendo aquí a los que tenemos, con rigor científico, con estilos, con letras, etcétera, etcétera. Y la parte vivencial y vital de Alejandro trasciende la vida de Alejandro, puesto que también habla de una comarca flamenquísima, como es la comarca del Campo de Gibraltar, que no se le ha dado todo el sitio que merece, pero que a la vista está la gran cantidad de artistas que ha dado. Aparte, como ha dicho el señor alcalde, pues el libro viene con 2 discos maravillosos de cantes inéditos de Alejandro, donde podemos comprobar una vez más su categoría artística y su valía y su impronta personal. Yo voy a leerle unas breves palabras que incluyo en el prólogo, algunos párrafos, y paso a la palabra a los demás compañeros. Todo surgió a raíz de las conversaciones cruzadas entre Luis Soler Guevara y José Luis Vargas Quiró, aquí a mi derecha, sobre la imperiosa necesidad de escribir la biografía de Canela, el amigo, el artista. El tiempo apremiaba, pues sabían que la chunga enfermedad acechaba y que podía ir por derecho. Fue salida certera. Las dificultades además eran grandes. Ambos viven en Málaga y Algeciras respectivamente, y no están para ir dando volantazos por estas carreteras de Europa. Así, durante casi 2 años, mediante el programa Skype y por vía telefónica, fueron juntando palabras que iban y venían por cable y por el ciberespacio a la velocidad del radio.
Hubo tiempo para que Vargas mantuviera las charlas con Canela que han sido decisivas para documentar la primera época del artista. También estaba lo principal, la memoria de lo que ellos han vivido y compartido juntos durante 4 décadas. Más tarde se sumaron al proyecto Carlos Martín Ballester, que ha aportado valiosos puntos de vista personales y testimonios sobre la estancia en Madrid del sanroqueño mediante entrevistas a quien lo trataron. Y también Antonio Burgos García, que ha maquetado el texto, organizado un material fotográfico de primerísimo orden, maravilloso, y elaborado la gráfica que da consistencia científica a este trabajo. Canela solo pudo ver un borrador parcial de lo que estaba en proceso. Quiere esto decir que el libro que tenemos entre las manos se ha escrito en vida de Alejandro y después de su fallecimiento. Por ello, cuando lo leamos, nos encontraremos con que se habla de Canela indistintamente, en presente y por desgracia en pasado. Con buen criterio, este cuarteto alejandrino ha estimado oportuno no unificar los tiempos, pues son la vida y la muerte los que han impuesto su historia. No hay otra. El texto sobrepasa lo meramente biográfico, como he dicho, pues también atiende con detalle al repertorio de Canela, como corresponde. Desfilan por él gran cantidad de artistas del campo de Gibraltar, una comarca con una nómina de flamenco de primer nivel. Paco de Lucía y familia, Chaqueta y su larga estirpe, Corruco, Balsequito o el mismo Canela son solo una muestra. Que no ha estado esta comarca demasiado considerada por la flamencología. Los autores reivindican también la importancia de aquellos artistas no profesionales que han tenido el cante como forma natural y cotidiana de expresión. Sobre ellos se apoyaron quienes alcanzaron notoriedad, caso de Canela. Son los incontables arroyuelos que vierten sus aguas puras y cristalinas al gran río del flamenco. Perico Montoya, Frasquito Cortés, Joaquín El Limpia, Rafael Tuerto, Tío Mollino, unos dos nadies para el público que se acerca al flamenco con la misma asepsia que se aleja del flamenco. Pero que estos dos nadies, como yo digo, han sido todos para los que han estado en esto, porque ellos son esto. Los que conocimos a Alejandro y gozamos de su amistad sabemos la clase de cantador que era. Un cantador de caja y espíritu libre que se dejaba la piel en cada tercio de sí mismo. Lo mismo en la barra de un bar que en un gran techo. Ahí no había banda. Él no sabía de puesta en escena, ni de coreografía ni de montaje discográfico. En esto era una bendita especie de extinción. Lo suyo era cantar aquello que había escuchado a sus mayores y ahormarlo a su indómito carácter. Cantar y pelear, un todo inseparable. Las dos caras de la moneda alejandrina. Alejandro Segovia Camacho tenía pasado cantador y cinceló tercio a tercio como fino orfebre el legado flamenco de sus hijos y nietos. Ahí están todos para demostrarlo. Era un hombre entregado enteramente al cante y que disfrutaba rodeado de los suyos. Por eso regalaba su arte a los que sabían apreciarlo. Los amigos de Canela no tienen otra forma mejor de agradecérselo que perpetuar su memoria y su eco con este texto y los poderosos cantes que lo acompañan. En su voz, crepitaban como en candelas vivas. Muchas gracias. Va a hablar Antonio Burgos, allí al otro extremo. ¿Funciona eso? Buenas noches, señoras y señores. Estoy ante ustedes como consecuencia de una sucesión de hechos que tuvieron lugar entre los años 2004 y 2006 y que el azar se encargó de relacionarlo entre sí. En 2004, por invitación de mi amigo Alberto y José María Rodríguez Peñafuerte, hermanos sevillanos referentes en Bruselas como yo, comienzo a colaborar con ellos en un programa de radio emitido por Radio Sí, dirigido a la comunidad española, titulado Duende Flamenco. El programa se emitía a la vez por frecuencia modulada e internet. El destino de las nuevas tecnologías se encargan de que seamos escuchados por cierto número de aficionados en España, y entre ellos dos coautores del libro que hoy presentamos, Luis Soler y Carlos Martín. Fue a principios de 2005 cuando recibimos un correo electrónico de Luis Soler que nos felicita y alienta por nuestro viaje. Como continuación a esta misiva, surge un intercambio de cartas que nos lleva a citarnos para conocernos personalmente, aprovechando mis vacaciones de Semana Santa. Ambos notamos en ese primer encuentro que se había establecido una empatía especial y le hago saber cuáles eran mis proyectos para cuando me jubilara a 2 años.
Entre ellos, recuperar los vínculos que como aficionado al flamenco se vieron truncados al recibir tan lejos. Todos conocemos la generosidad de Luis, por lo que no hace falta que abunde en ello. Solo decir que desde mi vuelta definitiva a Málaga en 2007 no he dejado de colaborar con él y sobre todo de aprender. En ese mismo año, alguien de nuestros numerosos radioyentes de Madrid, y hoy amigos, nos envía una copia del disco de Canela de San Roque, Flamenco en Lavapiés. He de confesar que jamás había oído hablar de él, pero fue escuchar el disco y decir para mis adentros: este hombre es un cantador descomunal, diferente a los que hasta entonces había descubierto. Me causó un impacto que difícilmente podría expresar. Llega julio de 2006 y, tal como hicimos el año anterior, los miembros del programa de radio y un par de amigos tomamos un vuelo desde Bruselas a Sevilla para asistir a la 38ª reunión de Cantes Hondo de la Puebla de Cazalla. Ese año formaba parte de aquel cartel Canela de San Roque y mi expectación fue máxima. Si el disco me impresionó, escucharlo en vivo superó con creces todas mis expectativas. Sí, como tuve ocasión de decirle en persona el día que la tertulia Antonio el Chaqueta de Málaga le rindió homenaje en marzo del año pasado, repetiré lo que sentí aquella noche. Estaba ante un grande, no solo por la manera de decir los cantes y su extraordinario eco, sino por su fuerza expresiva y sobre todo por esa enorme capacidad que tiene de emocionar, de arrancarte de lo más profundo de tu ser esos oles apenas musitados o abiertamente exclamados. Mis contactos personales con Alejandro han sido escasos, pero ninguno de ellos me dejó indiferente. Citaré tres de los que considero más dignos de mencionar. El primero fue con motivo de la presentación del libro de Luis Soler, Reflexiones sobre los flamencos y el flamenco, en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. Después del acto, sentado en uno de los folletes de la escalinata, nos dijo a capela 3 o 4 letras por soleá antológicas. Nunca antes un cantador me había provocado ese cúmulo de sensaciones y emociones. Aquellas soledades dirigidas principalmente a su amigo Luis fueron fundamentalmente intimistas. Ese momento quedará para mí siempre mismo. El segundo fue en Madrid, en noviembre de 2013, en el Círculo Flamenco. Compaginé un viaje de índole familiar para que coincidiera con la actuación de Canela. ¿Qué decir? El recital de Alejandro no fue una reválida de lo ocurrido en la Puebla, sino un doctorado. El tercero, el citado homenaje en Málaga, sobre el que no voy a incidir, solo decir que fue un día memorable y muy emotivo. Canela y sus hijos José y Fernando nos dieron muestra de su arte sin ambajo, a pecho descubierto. Algunas imágenes de tal evento están recogidas en el libro. Fue por aquel entonces cuando este volumen empezó a gestarse, incluso la semilla empezaba a germinar. Como ya se ha dicho, Luis Soler y Pepe Vargas ya habían hablado sobre la conveniencia de luchar. Algún tiempo después, cuando se me invita a participar en el proyecto, acepto sin reserva, a sabiendas de que no tenía ningún bagaje que aportar al texto, pero, sin embargo, sí podía poner mi experiencia a su servicio, sobre todo los aspectos más técnicos, tales como la maquetación primaria, la restauración de algunas fotos, sobre todo las más antiguas, la ilustración en concordancia con el texto y la elaboración de los gráficos que explican la parte referida al repertorio de Canela, por Severina y Soleá, por zona geográfica y por estilo, así como las muestras de los palos más interpretados por nuestros hijos. Ha sido para mí una gran satisfacción el haber participado en este trabajo y creo que la conjunción de las 4 voluntades, con la admiración y el respeto que profesamos a Alejandro Segovia, Canela de San Roque, es la mejor manera de rendir homenaje. Homenaje que hago extensivo a su familia, a la que puedo manifestar desde todo mi ser. Gracias por mi atención. Yo soy José Luis Vargas. Señoras y señores, antes que nada quiero agradecer al señor alcalde de San Roque, en nombre de mis compañeros de mesa, en el mío propio y en el de la Sociedad Cante Grande de Algeciras, a la que he tenido el honor de presidir durante muchos años, la excelente iniciativa de su ayuntamiento de crear esta bienal dedicada a nuestro genial artista y amigo Canela de San Roque. Esto, además de perpetuar el nombre y la obra de Alejandro, será un gran acontecimiento cada 2 años
para nuestro campo de Gibraltar, que tiene la necesidad de recibir el firme apoyo de las instituciones oficiales para la conservación de nuestro arte más genuino, el flamenco. Enhorabuena. Y ya sobre la presentación que nos ocupa, recuerdo la gran ilusión que me hizo cuando surgió la idea de escribir este libro. Lo comentamos con Alejandro, que se vio sorprendido, por supuesto de forma muy agradable. 2 meses después, y ya con el libro en fase de preparación, arreglamos una entrevista en mi casa que fue de una deliciosa intimidad y donde nos contó muchas cosas interesantes. Una que ya conocíamos y otras que conocimos entonces. Todo esto está reflejado en las páginas del libro que hoy presentamos. El hacerlo ha sido para mí una maravillosa aventura, porque además de escribir sobre la vida de Alejandro, ha significado compartir una experiencia muy enriquecedora en la que he podido aprender muchas cosas y quizá enseñar algunas que otras. El proceso de creación de esta obra ha sido muy laborioso por la cantidad de detalles que tiene la historia de nuestro amigo y naturalmente por el extra que se pone al tratarse de una persona muy querida por todos nosotros. No obstante, todo ha llegado a buen puerto por el valioso concurso y apoyo de mis compañeros de autoría. Conocí a Alejandro al comienzo de los años 70, en unas vacaciones, pues yo no residía en España. Lo escuché de cantar en San Roque y para mí fue todo un suceso, pues yo he sido mairenista toda mi vida flamenca y acababa de encontrar no ya un discípulo de Antonio, sino un grandísimo continuador de sus cantes y de su obra. El tiempo fue pasando y al principio de los 80 entablé con él una gran amistad que duró siempre. Conocí cosas importantes de nuestro artista y disfruté con él momentos gloriosos, días de vino y rosa, escuchando sus cantes, que a veces llevaba a situaciones increíbles. Como consecuencia, comprendí que estaba en presencia de un cantador genial, de un cantador de época, con una voz envidiable, con la que hacía lo que quería. Pocos cantadores he conocido que cantaran en un momento dado en el tono que hiciera falta. Daba lo mismo. El cante de Canela ha sido singular. Partiendo de la base de que todos los artistas, incluidos los genios, han bebido de otras fuentes, encontramos que Alejandro nos recuerda en sus cantes estilos y formas de Antonio Mairena, de Perrate, de Utrera, de Juan Talega, de Pastora o del Chato Méndez, por mencionar algunos. Pero hay una cosa muy importante y es que no imita a nadie, a ninguno de los nombrados. Su cante lleva un sello personal como la denominación de origen de los buenos vinos. Y tal es así que en el campo de Gibraltar, sobre todo en San Roque, los más jóvenes ya han bebido y beben de esa fuente tan rica que es la de Canela. Hay otro punto en el que se hace hincapié en nuestro libro y es la diversidad de cantes interpretadas por Alejandro. Tenía fama, muy bien ganada por cierto, de ser un gran cantador por soleá y por seguirilla. Tal era esa fama que algunos aficionados lo encasillaron exclusivamente en estos dos cantes, pero los que hemos seguido atentamente su carrera sabemos que ha sido un cantador de largo recorrido. Por bulerías por soleá se ha distinguido con ese gran compás y su gusto interpretativo. En la malagueña ha tenido una excelente definición, igual que con el taranto, la alegría y la cantiña. El fandango lo ha abordado, tanto acordándose del de la Casada como el del Chato Méndez, e incluso de Caracol. Era muy completo por tientos y tango, y cantando por tonar nos podía dejar sin aliento. Y llegando a la bulería, aunque se prodigaba mucho en las bulerías romanceadas, tenía un repertorio amplio que incluía los sones de San Roque, aprendidos de su suegro Fragito. Con esta breve explicación creo que hay argumentos suficientes para desmontar esa teoría de que solo era soleaero y sigrillero. Además, a esto podemos añadirle el tiempo que cantó para bailar en determinados sitios, entre ellos el tablao flamenco, que en Algeciras regentaba el también sanroqueño Roque Montoya Jarrito.
Esto hizo de él un artista muy completo. Su figura con el tiempo ha ido agigantándose y llegamos a la conclusión de que fue un gran exponente de nuestros cantes flamencos y gitanos y un gran conocedor de los mismos. Las vivencias personales me llevan al convencimiento de que con él se nos ha ido uno de los más grandes cantadores de la historia flamenca del campo de Gibraltar. Y además, una persona que se me antoja inolvidable en el tiempo. Para terminar, mi eterno recuerdo para ti. Gracias, Alejandro. Yo soy Carlos Martín Ballester y bueno, de alguna manera voy a decir algo que resulte complementario a lo que han dicho mis compañeros y antes de Luis. A mí me parece fundamental la importancia de la biografía, ¿no?, respecto al flamenco y en general respecto a todos los ámbitos de la vida, ¿no?, porque desgraciadamente el flamenco vive siempre como una especie de presente inmediato, ¿no?, en la que parece como que el único flamenco existente es el que nos ha tocado vivir a lo largo de las décadas como aficionados, pero el flamenco tiene una historia detrás de sí abrumadora, ¿no? Y resulta muy doloroso cómo los aficionados olvidan rápidamente las carreras flamencas de artistas que con el correr de las décadas han resultado fundamentales, ¿no? Me estoy acordando de momentos como este, de un Juan Mojama, de una Isaurita de Jerez, de un Antonio Chaqueta, artistas que han llenado los paladares de los mejores aficionados y que solo lo conservan la memoria de los buenos aficionados, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se planteó la posibilidad de hacer una biografía de Alejandro, hoy en día a Canela de San Roque, por supuesto, lo conocen todos los aficionados de ley, pero desgraciadamente, como digo, esa frágil memoria, pues dentro de 30, 40, 50 años, desgraciadamente, si no se deja un testimonio y se va repitiendo y va corriendo de voz en voz, digamos, el valor flamenco que tenía Alejandro, si no queda una biografía, si no queda testimonio grabado, pues desgraciadamente poco a poco los artistas van quedando en el olvido, aunque parezca a día de hoy difícil de creer, pero es así. Entonces yo, que soy muy amante de la biografía, cuando tanto Luis como Pepe y los demás compañeros me propusieron participar en el proyecto, pues me parece una idea magnífica, ¿no? Y además la biografía hay que hacerla sobre todo cuando los artistas están con nosotros, es decir, de alguna manera Alejandro estuvo, en parte, porque es la manera de recoger testimonio vivo de su vivencia, tener testimonio de primera mano, de su familia, de sus amigos, de gente que hemos convivido con él, porque lo verdaderamente doloroso es darte cuenta que es necesaria una biografía cuando ya no hay ni el personaje ni testimonio de primera mano, ¿no? Entonces, de alguna manera pues hemos sido honestos con lo que nuestro corazón nos dictaba y por lo menos hemos dejado pues, un testimonio de lo que consideramos que era un deber como aficionados por todo lo que Alejandro nos aportó. Luego también quería decir que es importante un poco seguir el hilo de una biografía. Apuntaba Ramón lo importante que es analizar tanto el recorrido vital de Canela como su obra, ¿no? Y aquí de alguna manera hemos sido muy rigurosos en cuanto al discurrir vital de Alejandro, tanto desde sus comienzos como chaval por aquí, por el campo de Gibraltar, como sus últimos años de profesional. Últimos años que tuvo mucha importancia en la parte que me toca. Yo afortunadamente he visto a Alejandro en muchas partes, pero en Madrid mucho, porque en Madrid desde el año 90 que empezó a visitarnos, pues su presencia fue constante, ¿no? Y a partir de Madrid pues también se le abrieron otras puertas, ¿no? De alguna manera en el libro hemos querido recoger pues el recorrido suyo por muy distintas plazas flamencas. Recorrido que ha quedado también recogido en las grabaciones de los 2 CDs, ¿no? Nos encontramos con numerosas grabaciones con distintos guitarristas y de distintos puntos flamencos. Y algo también muy importante que hemos querido destacar en el libro es también la herencia cantadora, ¿no? de Alejandro. Hoy en día que el flamenco se mueve un poco a golpe de buenismo, ¿no? y de que todo vale, hay ciertas cosas que nunca van a ser iguales, ¿no?
Es decir, el haber nacido en una familia flamenca como la que Alejandro se crió, yo recuerdo a Antonio Rubio, a sus 90 y muchos años, me decía de la categoría flamenca de los canelos, ¿no? Y de que me hablaba del abuelo de Canela, sin haber conocido a Canela siquiera, a pesar de haber convivido en la profesión y en la vida tantísimas décadas, y me hablaba con tanta veneración por esa familia. Claro, eso explica de alguna manera lo fundamental que es haber nacido en una familia con esas características, ¿no? Y ellos, los Segovia, Camacho, han tenido ese privilegio. Entonces, si se juntan unas condiciones vocales, unas condiciones flamencas y además una naturaleza, una vivencia, de alguna manera eso es como el que está hablando un idioma común en su familia de una manera bilingüe desde recién nacido. Nunca va a ser lo mismo como el que a los 6 años decide estudiar un idioma. Y eso hoy en día se pasa por alto. Y es muy importante hacer hincapié en ello. Me parece muy bien que cualquiera que tenga dotes musicales y afición se acerque a las peñas, estudie, aprende, como dicen hoy en día. No, estoy estudiando un octavo ahora. Bueno, aparte de estudiar, que estudiar está muy bien, pero también está en vivir y el tener esa afición absolutamente desmedida, ¿no? Y Canela, la misma afición que él recibió, se la ha transmitido a toda su familia, a todos sus hijos, ¿no? Y a mí eso me parecía fundamental y yo creo que hemos dejado testimonio también en ese libro. Nada más, yo como aficionado a Canela lo conocía de toda la vida y entablé con él una preciosa amistad en los últimos años y yo recibí de él pues una amistad sincera y repentina, lo cual me llenó y yo creo que le correspondí en justa medida. Y nada más, creo que de alguna manera el libro queda como testimonio de esa reciprocidad que hubo entre ambos, entre nosotros, por supuesto. Y nada más, agradecer la presencia, por supuesto el compromiso de San Roque en nombre de su alcalde y darle la palabra a mi compañero Luis Soler. Muchas gracias. Amigos del flamenco y de la cultura andaluza, yo quisiera, antes que nada, deciros que estamos aquí celebrando el nacimiento de una criatura muy delicada como es un libro. Un libro que está formado por muchas páginas. Estas páginas vienen, en principio, Biblia, libre de palabras. Todo lo que se escriba en ellas, el tiempo la convierte en historia. Nosotros somos fieles testigos, todos los que estamos aquí, de convertir en historia precisamente a un hombre que hizo de la palabra un son musical de los más sublimes del mundo. Y en este aspecto, su riqueza expresiva fue el mejor aliado para emocionarnos y para ponernos en el corazón. Pero ¿cómo dejar escrito en un libro el esplendor y la riqueza del arte? Su hondura y su magia, ¿cómo explicarlas en un libro? Quiero además adelantar la siguiente cuestión. Esta que hemos vivido no es una sensación más que hemos experimentado, sino la lógica coincidencia de opinión y pareceres hemos albergado los 4 autores en el sentido de gozar de la población de todo lo referente a la actividad y a la alta talla y majestad del cantador Canela de San Roque. No quiere decir esto que no haya habido matices entre nosotros, que los hubo, que los hay, pero en general compartimos este deseo. Yo creo que somos muchos los que compartimos estas ideas por Alejandro. Incluso me atrevería a certificar que todos nosotros, gustosos además que somos del arte gitano, sabemos de la extraordinaria calidad artística del arte de Canela, al que le otorgamos, siendo su sencillez parte de su grandeza, un sello personal de gran valía y de alta majestad. Esta reflexión enlaza con un pensamiento del escritor argentino Ernesto Sábato, que decía: para ser humilde se necesita grandeza. Canela fue una escritora humilde,
y a su vez grande por ofrecer su arte. Yo creo que la obra de un gran artista humilde siempre tiene un valor añadido. Su análisis quizás requiera hasta más dedicación y una sensibilidad especial. Además de ello, es importante saber que está un cantador de raza, cuyo discurso musical era marcado por su nacencia, por su origen y por su entorno social. También estimo que analizar la obra de un artista, al caso la de sanroqueño, no es nada fácil, y mucho menos lo es determinar su dimensión, nivel, incluso categoría en su mundo. Esto es toda una tarea bastante compleja. Nosotros en este texto hemos ad orbitori, más allá de la forma cantadora de Alejandro. Por consiguiente, hemos creído oportuno la publicación de unos gráficos donde se recogen aspectos estilísticos y geográficos de distintos cantantes interpretados por Alejandro en sus muchas actuaciones. Alejandro es bastante más que una docena de formas estilísticas. Ello es fácilmente contrastable tras escucharlo grabado. Un material tomado y seleccionado de actuaciones suyas en directo a las que le vienen otros calificativos impresionantes y que se recogen en los que acompañan al libro. ¿Cómo explicar en un texto este fenómeno artístico en el que no falta la magia, el hechizo y el deleite? Con el estudio de investigación, la investigación puede llegar a conocer la envoltura de su arte, aproximar su forma estilística, datar su historia y desarrollo, precisar sus caracteres, pero sus aspectos más intrínsecos y sublimes, aunque intente describirlos, nunca podrá alcanzarlos ni dar cuerpo y materia a su esencialismo. Anera no es un orador arte, sino un ingeniero de magias. Ello traduce una expresión muy singularizada. El aficionado a los toros que gusta del flamenco podrá precisar y apreciar que la jornada del animal se debe a veces a la ausencia de precauciones, de cuidado, incluso al lado innecesario del torero, así como excesos de ansiedad y protagonismo. En el arte esto mismo se da. Hay momentos el saber y la experiencia evitan una mala actuación. Penetrar en el territorio del toro es un riesgo, pero si bien lo hace y triunfa es matador, el que no será solo torero. Fue cantador, Anera fue un obrero. Actuó a fuerza de los arrebatos inútiles, sino con sosiego y jamás teatralizó ante y lo falseó. El arte dicho como le nacía, con sus pausas y cadencias, es más difícil de interpretar y aún me gusta más. Se mastica, se pardea, se digiere mejor, por supuesto se desata mayor sabor, mayor rumbo. Y por un sobrado extremo pone sus cinco sentidos tanto en la pelea con el ante como en el acto de la tauromaquia con el animal. El tiempo y los años ridiculizarán su hacer. Hay que decir, el miedo al ridículo es una de las peores sensaciones que pueden sentir los artistas y ellos lo saben. Y ellos conocen y aprecian miedo, es un ignorante, es un irresponsable. Pero Alejandro anduvo por barrios sin calles, tabernas y bares. Gozó de esa percepción que le hizo responsabilizarse aún más con su arte y así conseguir en ese lugar encantado donde la soleá y la tonal muestran su más entristecedora y enternecedora imagen, y en donde el sentimiento de lo hondo por su propia naturaleza desciende a su aspecto más trágico, quedando exaltado por su carácter mágico en la más solemne obra porciguinilla. Este rito o ceremonial, cuando se da, surge sin la necesidad de enfatizarlo y mucho menos de alardearlo. Anera sabe gustarse, siempre ha cantado para él y por añadidura, si se quiere, para los demás. Es más, decía y repetía una vez tras otra: si yo no me gusto, ¿cómo voy a gustar a la gente? Frase que encierra una gran verdad. Si yo no me gusto, ¿cómo voy a gustar a la gente? Para cantar bien no es suficiente gustarse. No obstante, ello ayuda bastante. Sin temor a exagerar, vemos a Felipe Anera tiene el don de gustarse a sí mismo. Ello se traduce en los años de esta soledad de la onda por el hablar de la gente, edad. Muchas veces el intérprete ha servido para dar título a este libro que presentamos, Anera de Sanroque, por el hablar de la gente. También este otro cante jerezano, están sintiendo la piedra, este es su primer verso cantado en forma de seguidilla, entra en el altar mayor y lo hace en esta ocasión ojinito de la mano de Perrate. Los dos antes citados abren los 2 CDs de Anera que contienen un total de 24 cantes. En ambos soportes podemos precisar que ni todo fue soleá y seguidilla en Anera, y tampoco todo es soleá y seguidilla en el cante. Anera aporta tanto de este monumental o cesa mairenera como de ese rico manantial fondo jerezano al areño, una forma de decir y sentir el cante, quizás con más ímpetu que otro, pero con la misma alma y sosiego,
lo rumia y lo pauta para tragarte o envenenarte con él. Tu arte tiene una fuerza arrolladora. Cuando entra en trance, tu hacer alucinarte, verte al filo de lo imposible. Tu impronta nos sitúa al borde mismo de lo irracional. Con él, la catarsis no se hace, espacio vida. Antes de anhelar, nos invita a embriagarnos. Una de sus grandes aportaciones la encontramos en ese brillo especial tan suyo que el otro arte lo hace con una dulzura que enamora y con un saber anhela que justifica su apoyo. Su arte duele y lastima los huesos. Nunca sabremos cómo sus riñones aguantaban estos envites, pero lo hemos visto una vez tras otra como salía airoso de esa pelea. Su voz de grillera era un vivo lamento, su queja amarga como el llanto de un niño, y su eco memoria lírica acuñada por los años. A veces entre tercio y tercio dejaba tapar un hilito de sonrisa, expresaba sosiego ante su responsabilidad y la propia dificultad del ante que lo superaba sin falsos andamios musicales. De esta manera tan natural, Alejandro expresaba de una parte el dolor con la pena en el ante y de otra la satisfacción por el puesto. Cuando a la queja se torna locura sin equilibrio, sentimos en el corazón unos golpes cuya frecuencia el tiempo los hace más duros e intensos, mucho más que pedernal. Se nos sale el corazón por la boca, tal cual como aquella letra que por Soleá cantaba don Antonio de Mairena, aquí la memorable noche del año 1974, en la Unión, acompañado por el ilustre Pablo Encía. Al corazón se le antoja de salir de por la boca. Muchas veces lo he probado, pero siempre se equivoca. ¿Cómo dejar escrito todo esto en un libro? ¿Cómo explicarlo? Más por ello aún el libro además es necesario y es fundamental. La historia tiene derecho a reproducir en alguna medida todas las incidencias que afectan a los modos de vida de todas las civilizaciones. Esto es cultura y no se puede mutilar, y en olvida su memoria no se conoce a sí mismo. Hace más de 40 años en San Roque escuché a un muchacho libre de tinta andando por Soleá con una fuerza y un sabor impropio de ciudad. Era Alejandro, al que yo había presentado meses antes en un festival junto a Maribel de Angol, Manuel Montoya y el Loro, y otros artistas del antiguo cine de los barrios. Ello me hace afirmar que la historia del mundo también estalló en el viejo San Roque. Mientras no ha tan natural, el mensaje de la copla sale de nuestra garganta sin darnos cuenta. En ese escenario donde la tormenta cruza la montaña, el viento hace temblar al bosque y la lluvia nacer a los manantiales, ahí precisamente ahí tuvo su origen más primitivo de nuestros antes gitanos y flamencos. Nuestro cantador no ha muerto. El más duro de los sordidos no encontrará ni un solo cómplice ni aliado en el silencio que quieren hacer callar las voces de aliento a su reina, su arte y su duende. Flamencos de San Roque, ir por el mundo gritando que anhelan los muertos, solo está dejando un trocito de su cuerpo, día tras día, golpe a golpe, en estos muchos escenarios del mundo, año tras año, rejándose el corazón, abrazado por el fuego de su garganta. Vamos a ir.